¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Estamos ya a 26 de agosto, han pasado 238 días, es decir, que estaríamos en el 238º día del año y nos quedan 127. Hoy vamos a tener un programa muy completo. Está ya con nosotros Roberto Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí, Raúl, en este programa siempre cultural y siempre en apoyo de la cultura sanluqueña y yo creo que del mundo, porque claro, los que pasan por aquí son algo más, ¿no? Y hoy lo veremos. Sí, precisamente estábamos hablando fuera de micrófono, Norberto y yo, de la presencia de Sanlúcar en la historia. Y hoy, sin irte más lejos, ayer pasaba yo por la esquina de la calle Saspera con Barbián, vamos a hacer propaganda, pero bueno, Sí. para que la gente sepa dónde vamos, y miraba al padre Francisco de Orellana, sin saber de que hoy, precisamente, las enciclopedias o Wikipedia, como se llame, hacen referencia precisamente a ese día en el que unos esforzados marineros salparon de Sanlúcar de Barrameda, creo que fue Francisco de Orellana, para el descubrimiento nada más y nada menos que del río Amazonas. Fíjate, y el papel que tuvo Sanlúcar en aquella época. Bueno, que Sanlúcar es la puerta de América. Exacto. Sanlúcar en el momento que sale en el Quijote y de ahí en adelante, porque Cervantes no da puntada sin hilo, ¿no? Él va localizando, haciendo las localizaciones. Yo siempre digo que los vizcaínos los ponen malos, pues porque bueno, eran hidalgos de nacimiento todos, cosa que no pasaba con andaluces, ni extremeños, ni castellanos, ¿no? Y eso yo creo que es una espina que tiene el clavada, igual que Barcelona, ¿no? La derrota del Quijote en las playas de Barcelona. Sin embargo, pasa por las playas de Sanlúcar y bueno, como se ha descubierto hace 2 días, porque la historia va cambiando y ahora lo veremos, que todo lo que hemos estudiado, muchas de las cosas pues se les ha dado la vuelta y no digo que no sean verdad, pero era la verdad de hace 20 años, y estoy hablando de hace 20 años, no la verdad de ahora. Roberto, has nombrado las playas de Barcelona. Estos locos que hay separatistas y pillados por completo, hablaban de que el Quijote no consideraban como una novela catalana, ni nada, sino era del resto de España, no para los catalanes, cuando la ciudad más nombrada en el Quijote es Barcelona. Sí, bueno, Barcelona tiene y sigue teniendo, y seguirá teniéndolo a pesar de que haya mentes, yo creo que un poco estrechas, ¿no? En ese sentido, pero por tener intereses muy personales y muy del momento, ¿no? Pero Cervantes va mucho más allá de todo eso. Es como pensar en Homero, ¿no? En la Ilíada, la Odisea. Ahora sale una película otra vez hablando de Ulises y hablando de la Odisea, como tiene protagonista Ralph Fiennes, que por supuesto que iré a verla. Y bueno, desaparecerá Grecia como ha desaparecido, porque ya esta Grecia es otra Grecia. Desapareció Roma, pero no desapareció Homero. Cuando desaparece Roma no desaparece Virgilio, desaparecerán los imperios, pero quedarán nuestros Cervantes, sobre todo Cervantes, porque Cervantes está muy por encima, y lo digo así, muy por encima de William Shakespeare. Cervantes es el humanista, es el gran humanista. Yo creo que es por la historia personal que lleva, una historia personal que ningún otro escritor lleva, ¿no? La historia de Cervantes lo hace humanista por sí mismo. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con Roberto, vamos a decir también el menú de intervenciones del día de hoy. Va a estar detrás de ti José Manuel Parada, porque han organizado algo que tiene repercusión en el resto de España, una concentración motera contra el bullying. Me gusta decir acoso, pero bueno. Sí, yo también veo acoso. Bueno, una palabra que se escribe con 3 pronunciaciones de I, Y, latín y doble L. ¿Qué quiere que te diga? Con lo fácil que lo hace la lengua de Cervantes. Va a estar José Manuel Parada, va a estar también con motivo de los actos de la circunnavegación. Ajá. Esta iniciativa, que debería hacerla la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar, no lo digo por este ayuntamiento, lo digo por todos. Nosotros sí, ha sido así a lo largo de la historia, porque la hace una asociación privada como es el Círculo de Artesanos. Hay actos todos los días prácticamente, desde un concierto de guitarra en las piletas hasta también concierto de back chamber, que no sé lo que es.
Nos ha dado por el inglés, la verdad. Exactamente, música medieval, andalusí, una cata maridada, todo esto en un chiringuito desde la orilla, vamos a decir, porque vamos a decir, gente que emplea su dinero en fomentar la cultura, un desembarco, recreando aquel momento en el que llega Juan Sebastián Elcano aquí a Sanlúcar, que yo creo que le diría, no vas, así que aquí hay peste, coincide con la etapa de la peste. Y he leído la carta de Elcano, en el que habla de eso, desde que llegamos a Sanlúcar y nos quedamos, nos desembarcamos, y probablemente sería porque la advertirían de la época. Bueno, desembarcaron y fueron a misa ahí. Sí, pero de todas maneras coincide, pues estamos investigando sobre las fechas y coincide, no sé. De todas maneras fue un momento en la historia de la humanidad que sería reconocido, ya que ha nombrado Shakespeare, en su novela La Tormenta. Sí, es una gran obra de teatro, La Tormenta. Sí. A mí me gusta mucho Shakespeare, hombre. Harold Bloom lo pone como que es el constructor de lo humano, pero yo creo que no, que el verdadero constructor de lo humano es Cervantes, pero sin ninguna duda. Shakespeare era antijudío, y luego era un comerciante, no había pasado por no digo que haya que ser soldado, ¿no? Aunque me tire la vocación, pero sí que Cervantes lleva una vida, incluso los 5 años de Argel, pues todo eso le beneficia para el carácter humanista que tiene. O sea, nadie dice lo que dice el Quijote en humanismo, cuando estás, por ejemplo, salva a los galeotes eran lo peor de lo peor, es decir, habían matado a 15.000 personas, niños, al perro, como Clint Eastwood sin perdón, ¿no? No tenían piedad y sin embargo Don Quijote los salva, eso no se da. Los libera y Sancho le dice, pero hombre, mi señor Don Quijote, ¿cómo libera usted a estos maleantes? Si es que eso no es justicia, dice, no te estoy hablando de si es justo o no, te estoy hablando de lo que están sufriendo. Es decir, es una persona que ve un sufrimiento y no piensa en que, sino que tiene que liberar a ese otro ser humano del mismo sufrimiento, ¿sabes? Entonces, eso nada más que lo hace Cervantes. Y eso lo hace Cervantes por la vida que ha llevado, por la manera de llevar su vida, aparte de la personalidad que tenía que ser avasalladora, claro. Tengo por aquí otra frase yo es que me ha dado mucha lástima que mi pueblo, yo acato, porque si no, no sería demócrata, la decisión de las votaciones. Yo creo que ha sido un error. Pero no lo respeto. Todo lo respetable en la vida. 2 y 2 no son 5. Yo respeto el punto de vista, no, a respetar, porque no son pasos. Yo creo que toda la respetabilidad y un error, pues se ha hecho precipitadamente. Hay generaciones que no tienen acceso a las redes sociales ni a internet. No se ha comunicado de una forma fehaciente. Cuando hay unas elecciones o referéndum, hay que mostrar de alguna forma, informar del motivo de la votación. Aquí no se ha informado prácticamente nada. ¿Quiere usted el día 6 quitar lunes resaca y poner el día 6 de septiembre? Y hubo una señorita que puso el día 6 de septiembre. ¿Qué pasó? Chiste, son de San Lucas. Digo, ¿usted está hablando de broma o lo dice usted en serio? Bueno, pues para esta señorita, uno de los, dicen, yo no sé si tú estás de acuerdo, de los mejores escritores que dio el siglo XX, Stefan Zweig. Me gusta Stefan Zweig y he leído sobre todo, hombre, todo lo que tiene, porque él pinta y dibuja la Europa de entreguerras y luego a partir de la guerra, ¿no? Pero bueno, como escritor, literato, digamos, no, fue un gran vendedor de bestsellers. Me encanta El mundo de ayer, he leído sus biografías, también están un poco con cierta tendencia, ¿no? La biografía de María Antonieta, pero Momentos estelares de la humanidad, pero es uno de los escritores que ha fijado el siglo XX, con lo que eso lleva de bueno y de malo, es decir, lo mismo ha pasado con la Vuelta al Mundo. Si es que la Vuelta al Mundo entra dentro del mismo sistema de intereses. Es decir, si tú no tienes unas editoriales que estén interesadas en ello, tú tienes a un Magallanes que llega a Pigafetta y nombra al Cano 2 veces.
O sea, Pigafetta se queda con el Cano porque Magallanes muere y sigue... Se da por el Cano. Hombre, Magallanes no tenía ninguna intención de dar la vuelta al mundo. La orden de Magallanes era regresar por el mismo sitio donde vino. Bueno, era lo más seguro también, porque lo otro era enfrentarse con toda la flota portuguesa, 3 navíos que llevaban y además de mala manera, en el sentido de que habían sufrido pues desde vendavales hasta ataques, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que partir de la base de la historia va del centro hacia afuera, igual que la literatura va desde fuera hacia adentro, la historia es del centro hacia afuera. Y si el centro de la circunnavegación es Sanlúcar, pues hombre, yo creo que Sanlúcar tenía que hacer mucho. Es decir, yo eché de menos en el instituto, por ejemplo, que Pacheco, que está al lado de la desembocadura, que alguien me llevara allí y me dijera, pues mira, llegaron a Bonanza, llegaron a tal sitio, llegaron a la iglesia de la Virgen del Carmen, se bajaron todos. Hay 2 libros sobre ello, además escritos por 2 amigos míos y los tengo que nombrar. Uno es José Calvo Pollato, Pepe Calvo Pollato, que tiene un libro sobre la circunnavegación. Y otro es Óscar Mijallo, el famoso periodista que anda siempre por ahí, al que yo tuve la suerte de conocer en Marjayún, Cleyá, Beirut, bueno, me recorrí. ¿Marjayún dónde está? Marjayún está al sur del río Litani, que es el río donde marca la diferencia entre la zona de que están los cascos azules españoles, americanos no, ingleses, italianos, todos los cascos azules indios, pakistaníes, en la frontera con Israel, lo que le llaman la Blue Line, la línea azul, que es una línea azul donde no pueden pasar teóricamente ni a un lado ni a otro, ¿no? Hay sitios que están muy protegidos, y Óscar Mijallo también tiene un libro y me dijo que estaba trabajando en una segunda parte. Bueno, y Calvo Pollato, hablando del libro, pues me comentó, macho, es que cuando estoy presentando el libro estoy diciendo, bueno, entonces se bajaron y fueron a misa, y les dijo, y saltó una mujer que estaban entre el público y le dijo, bueno, algunos irían a misa y algunos no. Entonces él le dijo, mire, estamos en el siglo XVI. El siglo XVI. Es el error de analizar. Claro, en el siglo XVI. Ahora seguramente unos irían a misa y otros no. Pero en el siglo XVI es que todos iban a misa. Es decir, en el libro que estoy haciendo ahora de los escritores de batalla, escritores en combate, hay entre las 2 personas que han matado a diestro y siniestro, que una es Catalina de Erauso, que va vestida de hombre, la monja alférez, y otro es uno que le llaman el Cid, y entre los 2 se van matando. Ella recibe 4 puñaladas y consigue matar al Cid, que era un tío enorme. Le llamaban el Cid, por eso, porque era enorme, muy fuerte. Y cuando están muriendo, los 2, que no hay por dónde agarrarlo, porque son los más malos, que me refiero a la hora de matar gente y a la hora de tal, lo que piden es la confesión. O sea, piden un cura para tener la confesión antes de morir. Y tú dices, pero joder, ¿y antes qué idea tenían? No, porque eran hombres y mujeres del siglo XVI, del siglo XVII. Es decir, cuando llega aquí el Cano, pues todos se van a misa y todos van a dar gracias a Dios. Hayan hecho lo que hayan hecho en su vida, ¿eh? Sí. Ajá. De hecho, mira, yo tengo por aquí una cuña de autopromoción desde que Francisco Pacheco Isla, no sé si lo llegaste a conocer, fue el impulsor para que tuviera Sanlúcar la dignidad que le correspondía al quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Pues yo grabé esta cuña precisamente cuando la tripulación bajaba para oír misa aquí en la pequeña iglesia de Sanlúcar. Ponte los auriculares si puedes, Sí. para que lo puedas escuchar.
estas palabras son de Stefan Zweig. Le hicimos esta pequeña cuña para recordar, y en el libro sobre la biografía de Magallanes dice: en este 6 de septiembre será coronado el hecho más grande de la navegación. Y es cierto, Stefan Zweig ahí tiene... La edad moderna tiene razón. Dice, la edad moderna ha comenzado. Pero no ya porque dijeran como demostración palpable de que la Tierra es redonda, porque eso desde Ptolomeo y anterior, pues bueno, pues se sabe. Bueno, los griegos, siempre cuento la misma anécdota, es decir, los griegos tienen un mito que es que querían poner en Delos, querían poner el gran monasterio de Zeus. Y entonces, bueno, en Delos no, querían saber dónde ponerlo. Y entonces lanzan dos halcones, uno va hacia el este, otro va hacia el oeste, y en el lugar donde se encuentran, ahí ponen el santuario de Delos, ¿no? Y bueno, eso significa que los griegos sabían perfectamente que la Tierra era redonda, porque si yo mando un águila hacia el este y otro águila al oeste, para encontrarse no tiene más remedio. Pero ya no es solo eso, ya es que sí que es verdad que es la gran globalización. España hace la gran globalización en el sentido de que unifica, pero bueno, todo el Pacífico, todo el Atlántico y todo el Mediterráneo. Es que no... Como le decían los ingleses, ¿no? Sí, y lo era. Hombre, los ingleses siempre intentaron que eso no fuera así, ¿no? La Marina Española, como hemos perdido siempre, hemos tenido los mejores escritores, pero hemos perdido siempre la guerra de la comunicación. Una cosa increíble, ¿no? Con los mejores escritores y la mejor... Empezamos perdiendo llamando al continente América. Por supuesto. Cuando se tendría que llamar Colombia. Por supuesto. Pero resulta que este Américo, que fue primero un traidor en ese sentido, porque no estuvo en 1497, no estuvo en América. Es mentira. Se lo comunican a un amigo que tenía el internet de la época, que era la imprenta, y ya se empiezan a imprimir los libros como América, sin él haber estado todavía en América. Porque América, la masa continental, se descubre en 1498, precisamente zarpando de San Lucas. Pero de aquí en la última... Bueno, Colón era un visionario, eso es cierto. Y luego el problema que hay es que ahora se está dando una corriente que yo creo que es equivocada, ¿no? Que es equivocada, que es la corriente de la conquista, de la anticonquista. Bueno, lo de la leyenda negra aquí lo tenemos superado, porque tenemos una sesión diaria de leyenda pues negra. Entonces es perfecta. Y además veo que, como has nombrado aquí a Parodi, has nombrado a todos, son gente con una preparación. Tenemos la conquista de América. Para escépticos, que recomiendo su lectura. O también, por ejemplo, en los actos que organiza el Círculo de Artesano, tenemos para el día 11 Javier Santamarta. Sí, lo conozco, un gran tío, sí, le conozco. ¿Viene aquí o qué? Viene aquí el día 11. Joder. Te lo recomiendo, porque este libro lo conozco. Sí, le conozco mucho. Dale. Los fake news Si le ves, dale recuerdo a Javier Santamarta. La verdad que he hecho alguna cosa con él, conferencia, alguna mesa redonda. Y un sentido de la ironía increíble, ¿verdad? Sí, da gusto hablar con él porque también son gente que sabe. Es decir, que aprende, te sientas al lado, te tomas un café y cuando sales de allí sales sabiendo un poquito más de lo que entraste, ¿no? Y eso ya es un mérito. Una pena, lo seguí en la radio, en una emisora, pero por eso de estar muy cargado, porque aparte de escribir... Sí, anda... Él vive en el Escorial, ha sido el que ha dado el pregón del Escorial. Y la verdad que, joder, pues me gustaría verle y estar aquí con él. San Lucas, ya sabes, el Foro San Lucas y el Océano, Javier Santamarta, las fake news de un imperio marítimo. Sí. Hombre, la Armada Española ha tenido más victorias, muchísimas más victorias. Ha cogido presos, ha hecho presos bastantes más galeones, bastantes más naves. El almirante Córdoba, el de Córdoba, cogió más de 50. Y eso no lo ha hecho nadie. Y sin embargo, tenemos en nuestro interior que los ingleses, pues bueno, vale, ha tenido, y no es verdad, 30 años, y eso fue una batallita en la que los elementos influyeron, pero nadie en Inglaterra en los colegios enseña la contraarmada
que organiza Isabel I No, hombre. para llegar a La Coruña y le dieron para con más barcos, con más número de barcos. Más número de barcos y más número de hombres. María Pita, otra española olvidada, en Galicia no. No, en Galicia tiene allí en todo el centro la plaza María Pita. Que dio una paliza a los ingleses. Y aquí, sin ir más lejos, en 1625, cuando intentan invadir Cádiz. Atacó a Cádiz. Hombre, llegan a entrar, lo que pasa es que ya vienen los tercios, ya eran palabras mayores. Vienen los tercios que estaban en Córdoba. Y organiza el duque de Mediación un ejército de 8.000 hombres. Y entonces se fueron con el rabo de las penas, 90 barcos. Bueno, y en Tenerife, ¿no? Que ahí fue donde pierde Nelson el brazo, que ellos se sigue. Pero esa historia hay que seguir. Y no hablemos ya, perdón, y no te quiero interrumpir más, a Don Blas de Lezo. Ahí Bueno. Cartagena de India. Blas de Lezo y Cartagena de India, esa batalla es súper importante. Sí, pero es súper importante porque hubiera partido por la mitad lo que ahora es Hispanoamérica. Posiblemente. Sí, que se hablaría inglés. Y hablaría inglés. Posiblemente el norte, todo Centroamérica hablaría inglés. Tuerto, manco, cojo, le decían el medio hombre. Hablan de eso, aquí este libro impresionante. Y ya te digo. Bueno, para mandar tampoco hace falta tener los dos brazos. No. Tuvo que ser, sí, se nominaron que esté en la reserva, ¿no, Norberto? Sí, estoy en una vacante de reserva, además en un sitio para mí admirable, que es la biblioteca del Cuartel General del Ejército, con casi 50.000 libros a mi disposición. Cuando a mí me trasladan a la península, yo estaba haciendo la mili en Canarias, en el arsenal de allí de Las Palmas, y cuando a mí me trasladan aquí, me mandan a la biblioteca, qué caso de... No me lo creía. Qué bien se está, digo, aquí voy a aprender muchísimo. Sí, lo que pasa es que no da tiempo, digo, joder, tengo tantos libros que bueno, quiero ver qué es lo que, incluso Stefan Zweig, que lo he releído hace poco, pero ya te digo, Stefan Zweig es un gran escritor, pero no es un literato como tal, no es... Bueno, lo importante no es plus. Es que habla de Sanlúcar magníficamente en el libro sobre la biografía de Magallanes. Hay otro párrafo que lo he sacado, esto es con motivo de estoy preparando un trabajito para una persona que me lo ha pedido sobre el tema de la circunnavegación, y dice: 2 noches y 2 días, una noche, un día, ahí era solo una noche, vienen huyendo de Cabo Verde, que le persiguen con 4 barcos por el gobernador de aquella isla. Y dice: se ve una franja plateada que surca la tierra, el Guadalquivir, que desemboca en el mar junto a Sanlúcar. De aquí zarparon los barcos conducidos por Magallanes con sus hombres. O sea, una franja plateada. Y es verdad, te pones un atardecer de Sanlúcar y ves esa franja allí, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Los atardeceres azafranados de Sanlúcar. Stefan Zweig fue un gran viajero, bueno, como todos estos escritores eran de familia rica, y entonces pues bueno, podían dedicar, no necesitaban dedicar 8 o 10 horas al trabajo, ¿no? Sino que dedicaban 8 o 10 horas para los viajes. No sé, no tengo constancia de que estuviera en Sanlúcar Stefan Zweig, no tengo constancia, pero por lo que cuenta da la sensación de que alguien se lo contó muy bien. Se lo contó muy bien, claro. Lo de la franja plateada, qué bonito, ¿no? Que surca la tierra, ¿no? El Guadalquivir, que para el alcalde de Chipiona, Stefan Zweig dijo que desemboca en el mar junto a Sanlúcar. Aquí depende de lo que nos convenga si hablamos, ¿no? Bueno, pues tú estás trabajando un libro sobre precisamente militares que empuñaron las armas, ¿no? Sí, se puede decir de las dos cosas, ¿no? Soldados, escritores que empuñaron las armas o escritores soldados que empuñaron las armas, ¿no? Es un libro sobre escritores en combate. Yo espero que salga pronto y la verdad, aunque mi editor me ha dicho que no lo promocione mucho todavía porque es una gran idea y por si acaso, pero sí que no, bueno, yo llevo ya un año con esto, llevo tiempo con esto, sobre todo el trabajo son las muchas lecturas, ¿no?, que tienes que hacer, porque claro, si hablas de Garcilaso de la Vega, de Cervantes, de Lope, de Quevedo, de Francisco de Aldana, de Alonso de Contreras, de Catalina de Erauso, pues bueno, se ha escrito muchísimo y te das cuenta que la historia de ellos ha ido cambiando.
lo que consideramos la verdad a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Cervantes. Cervantes, está claro que hay muchas cosas escritas sobre él, ¿no? Es más paradigmático, digamos, ¿no? Sí, bueno, todos lo son, ¿eh? Cada uno a su manera. Yo creo que Francisco de Aldana tiene, aparte de ser un gran poeta, grandísimo poeta, ha sido un soldado fuera de serie. Y Garcilaso de la Vega, pues, ¿qué voy a decir? ¿No? Que cambia la literatura en lengua española cuando con Juan Boscán empiezan a escribir poesía en arte mayor, sobre todo el soneto, por consejo del embajador de Italia en Granada, que lo conocen, que es Navallero. Pero sí es cierto que todos, yo siempre cuento lo mismo ahora, ¿no? Digo, me acuerdo de que hablando de las églogas, de Garcilaso y tal, en un examen aquí en Sanlúcar, en el Francisco Pacheco, que me preguntaban sobre Garcilaso, pues puse, bueno, Garcilaso fue leal al rey, luchó contra los comuneros, la lealtad al rey y al duque de Alba, que sí, al duque de Alba sí que fue una lealtad mutua, ¿no? Luego estaba enamorado de Isabel de Freire, la portuguesa. Bueno, pues ahora, en el siglo XXI, pues llegan investigadores como Carmen Vaquero, que te dicen que no, hombre, que no se cree que fuera María la portuguesa, Isabel de Freire la portuguesa, sino que era Beatriz de Sá, que era la mujer del hermano. ¿Por qué? Porque hay una serie de poemas que hablan de sus remordimientos y han encontrado cosas que no... Luego, durante 400 años hemos pensado que el pobre Duque de Toro, casado con Isabel de Freire, pues el hombre, ella era el amor de Garcilaso y sin embargo no es así, ¿no? O que había sido... Garcilaso fue comunero, como toda su familia, y luchó contra el emperador. El emperador que llegaba de Flandes con todo su séquito. Luchó ahora los comuneros ahí en Castilla y León, e incluso Castilla-La Mancha, por supuesto, porque Toledo fue comunera total. Son adalides de la libertad, pero no hay que pensar que eran nobles. Eran nobles. No olvidemos que el objetivo de los comuneros era que reinase una reina española. Sí, bueno, una reina española y todos los cambios que había políticos, porque ahí el rey estaba por encima hasta cierto punto, ¿no? Pero eran los nobles los que manejaban. Yo creo que con Juana de Castilla, para mí ha sido la reina Juana, se cometió una de las grandes injusticias que se ha podido cometer nunca, pero no solamente de su marido, Felipe el Hermoso, sino también su padre. Su padre, Fernando de Aragón, era, hombre, yo no digo que fuera el príncipe de Maquiavelo, como dicen que estaba basado, pero sí que casi lo es, ¿eh? Y él tampoco pensó en una España como a lo mejor hubiera pensado Isabel la Católica. Él intenta tener por todos los medios un hijo con Germana de Foix una vez que muere Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque no quería que el reino de Aragón pasara a su hija Juana y pasara sobre todo a la casa borgoñesa, a la casa de Borgoña. Entonces él intenta por todos los medios tener descendientes. Si él llega a tener un descendiente con Germana de Foix, que tenía 25 años y él tenía casi 60, si él llega a tener un descendiente, que lo intentó con la química, la física y todo, Aragón hubiera sido reino independiente. Si hablo de Aragón, todo Aragón, hasta Baleares y Valencia, y Alicante y tal. Sí, todo el Mediterráneo, claro. Aragón miraba al Mediterráneo, la corona de Aragón, que era una gran corona, y la corona de Castilla miraba al Atlántico. Pero si llega a tener un hijo con Germana de Foix, él se casa con la casa francesa. Hubiera cambiado la historia de España totalmente, ¿no? Bueno, en los clásicos militares, bueno, en este caso el escritor que ha empuñado las armas, el más paradigmático quizás sea Miguel de Cervantes. No sé si tienes conocimiento que Amenábar ha hecho una película. Sí, sobre he visto el tráiler. No sé por qué en el tráiler han incluido a Don Quijote, a Sancho Panza, cuando el Quijote fue escrito 15 años después, la primera parte de... Bueno, muchísimo después, porque sí, él está con 20... Entonces, me da miedo estas cosas porque
pasa un poco como Hollywood con los indios y con los yanquis. Los malos son los indios y los yanquis son los buenos, ¿no? Bueno, pero el arte, a cada artista hay que dejarle su trozo de libertad, o ya ¿no? lo tenían Argel en mente. O ya lo tenían Argel en mente. No, yo no lo creo. Yo creo que a él le ayuda mucho. Si es cierto, el Quijote son dos partes y además totalmente diferentes, ¿no? Yo cuando discuto con... Bueno, no discuto, cuando discuto hablo de que le estoy hablando en un café, ¿no? Siempre digo lo mismo. La primera parte del Quijote, como novela... A ver, no voy a decir que es un desastre, es una obra maestra porque está a la mano de Cervantes, pero sí que es verdad que se nota que va cogiendo los primeros capítulos de la primera salida, luego coge un cuento del cautivo, luego coge, porque Cervantes empieza, aunque intenta la literatura desde siempre, pero termina escribiendo muy tarde, ¿no? Por eso todos los que tenemos 60 años, pues ya creemos que podemos escribir algo así. Pero Cervantes, la primera parte parece que la va cogiendo a retales y luego la unifica. No es una novela como tal como la segunda parte. La segunda parte ya es la creación, la suma creación. Un personaje que sabe que han escrito una novela sobre él mismo, que encima se ha encontrado allí en el Zoco de Toledo, que lo escribe un árabe que se llama Side Hamete Benengeli. Side es de Sid, del Cid, de Sidi, de señor. Hamete es de Miguel y Benengeli es de Benengeli, que es de ciervo. Pues Miguel de Cervantes. Rodrigo Díaz de Vivar, que diría el nombre sobrenombre del Cid. Del Cid, porque Rodrigo Díaz de Vivar es otra figura histórica que para mí, sobre todo durante los años del franquismo, la cogen como unificadora del reino de Castilla y de España, y bueno, Alfonso VI estaba aburrido de él, es decir, lo tuvo que desterrar 2 veces, no se atrevió a más porque tenía una mesnada que gánale tú al Cid una batalla, pero el Cid le pasaba igual. El Cid no estaba pensando. Primero, combatió a favor de los musulmanes durante mucho más tiempo que a favor de los cristianos, muchísimo más. El rey estaba aburrido de él porque en la batalla de Alarco lo llama, el tío llega tarde y le dice: joder, macho, nos han derrotado, no has llegado. Todo el mundo, y el tío decía que nos llegó tarde por 1000 motivos, pero bueno, el motivo más evidente es que, qué sé yo, había dejado el jabalí en el horno y no quería llegar. Es decir, y luego él lo que piensa, él firma como príncipe de Valencia, no se atreve a firmar como rey de Valencia los documentos porque ya hubiera sido excesivo y Alfonso VI posiblemente hubiera tomado mano, ¿no? Pero él no piensa en eso, empiezan a hacer un reino en Valencia, un reino independiente como rey, a título de rey. A título de rey. Entonces, que digan que es el símbolo de, no, peleó con los musulmanes más que con los cristianos. Peleó contra los cristianos, porque ahí los musulmanes peleaban, musulmanes con musulmanes, musulmanes con cristianos, cristianos con musulmanes y cristianos. Vamos, una cosa increíble. Hace poco he estado en Tarifa, porque he pasado unos días en Tánger buscando a Ángel Vázquez y a Juanita Narboni, y he estado en Tarifa con la sorpresa de que dice: Sancho IV toma Tarifa. Y Sancho IV toma Tarifa con el apoyo de... pero también del rey musulmán de Granada. Es decir, que los granadinos se enfrentan, que no eran compatriotas entonces, ¿no? Yo cuento siempre el mismo caso de: Norberto, ¿tú dónde estarías? Pues mire, yo estoy donde me han mandado. Si me han mandado a Bosnia, he ido a Bosnia; si me han mandado a Mali, he ido a Mali, pensando que mi país estaba haciendo lo mejor para el país y tal y cual, y me he encontrado allí, y si soy alemán en 1940, pues a lo mejor estoy en Stalingrado, y si soy ruso estoy en el lado contrario, porque muchas veces pues bueno, tú naces en un lugar, tienes una religión porque tus padres te dan esa religión islámica o musulmana o tal,
Y luego te dan una cultura. Entonces, a partir de ahí, estás muy identificado, ¿no? Entonces, en Flandes pasaba igual. Había unas veces que luchaban a favor contra los franceses y otras veces estaban a favor de los franceses. Pero a los franceses les pasa lo mismo. El duque de Enghien, que es el que en Rocroi, la verdad que el tío hace unas maniobras muy agresivas, que el conde de Melito, que es portugués, en Rocroi lo manda un general portugués, las tropas... A la triste, la última escena que aparecen formando un cuadro. Que además pone la marcha que pone la madrugada. Sí, la madrugada, que es de un teniente coronel que estaba mandando la unidad de música del Inmemorial del Rey, otro fuera de serie. Y la verdad que el duque de Enghien pelea contra los españoles, pero luego se une a los españoles porque tiene problemas en Francia, le quitan poderes, tierras y tal a la familia, y se une y lucha contra los franceses, ¿no? Pero eso no es óbice para decir que estás en un lado o estás en otro. Muchas veces te meten en una furgoneta y te dicen, oye, tú vas a pelear. Y tú dices, ostras, pero es que yo no quiero pelear. Y dices, bueno, ya hablaremos de eso, pues tu familia se queda en Berlín, ¿no? Entonces, estas cosas hay que verlas en el momento y en el lugar, ¿no? Porque todo el mundo, ahora todo el mundo ha sido anti algo, pero en el momento no todos esos eran anti todo, ¿eh? No sé si me explico. Mucha gente, y disculpa porque se me va para arriba el carrusel de personas, desde Barcelona salen de la marca 18 grados, está Javier Romero González, Carlos Bueno, en fin, está sonando, no lo está escuchando precisamente la madrugada de Abel Moreno, en la escena final de Rocroi, la batalla de Rocroi. Han nombrado a los franceses. Los franceses han sido tradicionales enemigos de los ingleses, pero también nuestros, ¿no? Porque fíjate tú hasta qué punto nosotros que formamos con la Liga Pontificia, por decirlo de alguna forma, ese ejército que evita que hoy Europa fuera musulmana. Batalla de Lepanto. Y sin embargo, Francia apoya a los otomanos. Bueno, pero es que luego ahí el problema de la batalla de Lepanto, ya como me embarqué en la Marquesa, me he embarcado en la Marquesa con Cervantes, he estado en el ala izquierda, era el lugar más duro, porque ya digo que la Marquesa tuvo 40, 50 bajas y 100 heridos, entre ellos Cervantes, que le pegan tres arcabuzazos, 2 en el pecho, 1 en la mano. Tiene la suerte de sobrevivir, y nosotros también, porque escribe el Quijote. Pero es que Lepanto al final es un desastre, es decir, es una victoria, separa a los otomanos con 80.000 vidas, 80.000, que se dice pronto, que te dicen a un tío de San Lucas, oye, sube aquí. Miguel de Cervantes era un soldado bisoño, sube aquí y vete allí y tal, y vete a matar otomanos con la dureza, que los turcos tampoco eran mano de santo, eran duros como las correas del cuero más duro que puedas ver. Pero más duros eran los españoles, porque eran hombres de Levante y estaban hechos a la guerra de siempre. Los españoles llegan a donde llegan. Tú dices 1500, venga, y tenemos grandes soldados. No, hombre, tenemos grandes soldados porque desde el año 700 tenemos una mentalidad guerrera, una mentalidad de reconquista, una mentalidad de tal. En todos los pueblos hay gente que ya está, aunque está en el campo trabajando, tiene su pica y entrena. Entonces, esa mentalidad guerrera que tiene Cervantes, ¿qué es lo que pasa en Lepanto? Bueno, en Lepanto es cierto que los franceses están con los otomanos, están con los turcos. Pero el problema es que la Santa Liga están los genoveses, está los estados pontificios y el papado, y está España. España lleva a los soldados, porque Venecia no tiene soldados. Por eso Cervantes va embarcado en una galera veneciana. Él lo cuenta. ¿Por qué? Porque los soldados, Juan de Austria no se fía de lo que tiene la Venecia y lo que tiene la Santa Sede, que también tenía grandes soldados, en la famosa Guardia Suiza, en los balones y tal. El combate es durísimo, mueren ahí 80.000 hombres,
Una cosa brutal, el gasto que se hace, el gasto me refiero humano, porque luego hay que rehacerse, los dos empiezan a rehacerse, en el momento que tú pierdes un combate o tal, te tienes que rehacer, tienes que decir, estas líneas hay que volver a cogerlas. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Pues coño, que Venecia llega y dice, bueno, pues no me interesa ahora estar con España. ¿Por qué? Porque el Adriático, el Tirreno y tal, y se alía con Francia y los turcos. Es decir, se pierde lo que se ha ganado en el combate, se pierde en la política. Es lo que yo escribí aquí y bueno, que muchas veces hemos combatido mucho y luego lo hemos perdido en las mesas de negociaciones. Entonces, en el momento que Venecia, la Santa Sede, también se echa un poquito para atrás y nos deja, los otomanos vuelven otra vez a... Y eso es lo que no se puede permitir. Es decir, la última fase de la batalla es la explotación del éxito y la persecución. O sea, si tú ganas en Lepanto, a lo mejor había que ir directamente a tomar Argel o a tomar incluso Constantinopla, ¿no? Que eran palabras mayores. Pero sí que es verdad que lo que no puede ser es que tú luego pierdas en la mesa de negociaciones porque los venecianos se vayan con los franceses. Nos pasa lo mismo que después de la batalla de Pavía. Discúlpame, porque ya que has tocado el tema de los otomanos, estoy viendo aquí en una calle de Budapest el monumento al regimiento de españoles voluntarios enviado por Carlos II para recuperar la ciudad de Buda para Europa, para Hungría. Bueno, Centro Europa se salva, que yo muchas veces digo... Puede haberlo hecho en Viena. Sí, o sea, los turcos van llegando, llegan a las puertas de Viena, ahí el rey Carlos, en este caso... Aquí lo que me parece mentira, perdón que te estoy interrumpiendo demasiado. No. Lo que me parece mentira, claro, pero es que esto en España hay que conocerla. ¿Ustedes se creen que Hernán Cortés va a conseguir vencer a todos los aztecas y decir con 400 españoles, 4 arcabuces y 17 caballos? No, tenía que ser por otra razón. Pero 300 españoles de los tercios de Flandes recuperan del Imperio Otomano la ciudad de Buda, católica, cristiana y... En Centro Europa hay muchos restos, ¿eh? Yo estuve hace 2 años... Tan temibles eran los tercios de Flandes. Sí, eran... Es que entre llevar soldados veteranos y llevar soldados bisoños era la victoria o la derrota. Es decir, los veteranos eran los primeros, que tú muchas veces dices, bueno, tío, que se pongan esta gente primero. Que se pongan esta gente primero, ¿no? Que acaban de llegar, porque claro, tú ves al turco allí, tal. No. Los verdaderos veteranos, aparte que ellos querían, ¿no? Estar en combate, pero sobre todo porque la derrota era segura, como llevar a gente bisoño, porque empezaba a desmoronarse en las líneas, ¿no? Entonces, los más veteranos iban los primeros. Y luego la forma de combatir de los tercios sí que era, es decir, desde el gran capitán modifica, bueno, el gran capitán y el invento, que es el uso del arcabuz y luego del mosquete, que ya hace que la caballería pues pierda todo el peso que tenía, ¿no? Sobre todo la caballería francesa, ¿no? Cuando los franceses ven que a los grandes caballeros los están tumbando españoles que llevan un arcabuz o que llevan... y luego los piqueros, claro. Entonces, lo que de verdad forma son los veteranos. Efectivamente, 300 veteranos, pero lo que has hablado de Cortés cuando llega a la conquista de la capital de México, de Tenochtitlán, llega, pero es que además llega muy tocado, porque ha ocurrido una noche triste antes, entonces ha tenido 60 bajas y heridos. Entonces no llega con 300, llega con mucho menos. Pero ya no solo eso, es que el problema también es cómo se escribe la historia. A lo mejor nosotros teníamos que haberla escrito de otra manera, también nosotros. Porque es que llevaba 100.000 sacaltecas. Llevaba 100.000. Es que claro, si tú te enfrentas a una ciudad de 1 millón de personas, no pueden ir... Hombre... Yo no sé a cuánto llegaría a tener Tenochtitlán, pero se habla que entre 200 300.000 habitantes. Sí. ¿Cómo va Cortés a conquistar una ciudad? No. Que solamente encargar el arcabuz, cargar el arcabuz, se necesita un tiempo que ya tendría
o 27 flechas. No hay... Es cierto que tú puedes utilizar la sorpresa, pero también es verdad que Cortés, una de las cosas, de las pocas cosas que se habla, es que era más político, igual que he hablado antes, que los políticos... Diplomático, ¿no? Era más diplomático y sí que sabía... Pensa Moctezuma. Sí. De una forma diplomática evitar la guerra, pero claro, luego cuando veas Pedrea muere porque lo sustituye, es el protagonista de la noche triste. Sí, yo creo que no se ha contado bien la historia de Cortés como tal, porque la han contado muchas veces los británicos. Hay un húngaro, ahora que he hablado de Budapest, que es László Passzú, que tiene una bonita biografía, que es la primera que yo leí, porque la tenía mi padre en casa, ¿no? El Dios de la lluvia llora sobre México. Y bueno, también tiene su lado negativo, lógicamente, pero sí que es cierto que no se ha hablado bien de todos los pueblos que habían apoyado a Cortés y cómo se realizan esos combates, ¿no? Es decir, a mí lo que me gusta es, como te he dicho con Cervantes, yo me embarco en la Marquesa, estoy en el ala izquierda, Ali Bajá, tal, la Sultana, que es donde va Ali Bajá, y la Real, que es donde va Don Juan de Austria, van enfocadas en el centro, empieza disparando la Sultana. Entonces eso sí me gusta, y me gusta saber qué soldados venecianos iban muy poco, qué soldados de la Santa Sede iban muy poco, porque Don Juan de Austria se fiaba más de los veteranos españoles. Y eso no lo tenemos. Nosotros tenemos que Tenochtitlán llegan 300 tíos barbudos en un caballo, cristianos que con una cruz y la toman. Y no es así, no es así. Y eso yo creo que, bueno, poco a poco se hará, porque es que la historia ya digo que va cambiando. Cada vez, y sale a raíz de la ignorancia de algunos mexicanos de conocer su pasado. Primero, México no existía. Existía un montón de tribus sometidas bajo una sociedad antropófaga y caníbal, que en el mejor de los casos utilizaron 20.000 sacrificios humanos en solo un año. Hasta los mexicanos rechazaron, hasta que empiezan a hacer obras en el metro de Ciudad Federal, y empieza a aparecer calaveras, paredes de calaveras. Decía, coño, era una torre también hace poco. Han descubierto, ¿verdad? Han ahondado y siguen saliendo. Si Hernán Cortés consigue tener entre todas las tribus de allí 100.000 soldados, que eran guerreros, porque también hablamos de, hombre, los aztecas eran unos guerreros de la leche. Claro, si consigue tener 100.000 es porque los tenía cabreados a los demás, eso es evidente. O que te quiten a tu hijo y se lo den para un sacrificio. Que le han arrancado el corazón a alguien, o ¿no? que quiten a tu abuelo, o que te quiten a tu marido. Las mujeres las reservaban por si había que procrear. ¿Me entiendes? Para los sacrificios también de tiempo. Sí, bueno, y porque eran... sacan el corazón. Ten en cuenta que era también tenían esclavitud, ¿no? Exacto. Entonces era un mercado, era dinero. Una persona era dinero, entonces... De hecho, a Cortés le entregan una esclava que se llama Doña Marina. La dice Malinche, pero es Doña Marina. Sí, él la nombra Doña Marina. Y ella es la que sirve de introductor de embajador en todas esas tribus. Sí, y aparte es que, como cuenta un poema de Clarabel Alegría, ¿no? Sobre que se llama La Malinche, y dice, bueno, ¿dónde estabais vosotros cuando me secuestraron los aztecas, me llevaron a tal? Cuenta lo que le hicieron de una manera un poco brutal. Luego llegaron los españoles, me hicieron lo mismo, porque claro, una chica guapa y tal y cual. Estamos hablando de lo que hablemos, ¿no? No es uno feliz y tranquilo en una Arcadia, ¿no? No existe eso. Y dice, ¿dónde estabais vosotros ahora? Dice, pues bueno, pues yo estoy ahora con Cortés, ¿no? Y lo cuenta de esa manera. Yo ese poema siempre Claribel Alegría, es una poeta nicaragüense, y siempre lo releo de vez en cuando alguien intenta cabrearme, ¿no? Porque sí que es cierto que no podemos, como decía Pérez Reverte, ¿no? Es que hay que tener, Arturo Pérez Reverte en este tema también me gusta mucho cómo escribe, fue corresponsal de guerra, coincidí con él en Bosnia, sí, en el 93, 94, él estaba allí, y estamos diciendo nombres con Óscar Mijallo sí que lo conozco mucho, a Pérez Reverte lo he visto una vez o dos, y Santa Marta también lo conozco muchísimo. Bueno, la verdad que ahora mismo, pues como estoy
escribo muy historia, es muy interesante, escribo para Estrella Digital, Ajá. entonces, pues bueno, estoy conociendo a gente, pues como dice la revista, muy, muy interesante, ¿no? Y ellos lo son. Bueno, a lo que iba, Pérez Reverte, pues cuando la chica esta, la presidenta, y sobre todo el anterior, ¿no? El Obrador, comentan los temas de, bueno, es que hay que devolver, no hombre, no, es que espérate, Pérez Reverte dice, hay que tener mucho cuidado con los abuelos, ¿no? Porque tú estás nombrando mis abuelos, que mis abuelos no estuvieron en América, en la conquista, mis abuelos no estuvieron, pero los tuyos sí. López, Obrador y tal. Entonces, Siempre, los políticos siempre buscan un enemigo exterior. bueno, y que yo luego descreo mucho del criollismo. Es decir, los españoles que van a América quieren mantener su estatus americano. Es decir, la guerra de la independencia, para mí, Bolívar es la figura negra y más nefasta. ¿Por qué le ponen estatua en Sevilla? ¿No? Bueno, yo tampoco lo entiendo. Los criollos, que eran hijos de españoles, Eso es. y que son los que empiezan con la emancipación, naturalmente auspiciados por Gran Bretaña, Por supuesto. pues curioso que te encuentras con generales en el otro ejército, el real, que defendían a la corona española, indios. Indios. La mayoría. Y el general Agualongo, por ejemplo, se me ocurre el sitio de Ayacucho. Hay más. Fue- Agualongo, sí que son Fue una guerra civil, pero sobre todo era criollos españoles que querían la independencia contra indios, indígenas, mestizos, que no querían. Hombre, es que el criollo era el que usaba el látigo. Y el criollo quería mantener su estatus y su explotación y su independencia, sus privilegios, diciendo, pues bueno, ¿para qué quiero un rey si yo puedo ser presidente? Claro. Bueno, eso En es. el caso de México que he nombrado, allí, gracias a la ley de ley, se mantiene lo que es la propiedad comunal, y en el que los suyos pueden explotar sus tierras y sacar sus beneficios, propiedad comunal. En el momento que llegan los criollos al poder, desaparecen las propiedades comunales de los indios. Y entonces se crea otra vez un ejército, el ejército cristero, las guerras cristeras. Un ejército en el que el grito que tienen esta gente contra estos criollos, que se quieren quedar con todo, con la propiedad comunal, eliminarla, era de viva la Virgen de Guadalupe y viva Cristo Rey. Sí, las guerras cristeras son muy bonitas y aparte en las guerras cristeras, pues bueno, hay muchos huérfanos como en todas las guerras, y Juan Rulfo, el famoso autor de Pedro Páramo, habla de las guerras cristeras, habla de las guerras revolucionarias y sobre todo las cristeras. Y en la revolución pasa igual, en la revolución mexicana es un desastre y bueno, y el nacimiento del PRI ya obliga a un México, pues bueno, durante 70 años que... México tiene en Ciudad de México 20 millones de hambrientos, de pobres, culpable España, obviamente. Tiene el mayor índice de asesinato de mujeres de todo el planeta, Ciudad Juárez. Tiene 60 millones de parados, culpables los españoles. Pero oiga, si ustedes hicieron una revolución y al cuarto de hora vinieron los americanos y quitaron California, el oro, Texas, el petróleo, ustedes pueden ser los más ricos del mundo. Sí, hombre, Estados Unidos era claro que si Estados Unidos tenía 3 millones o 4 millones de kilómetros cuadrados, 3 millones, y México tenía 6, yo no puedo tener abajo a alguien que sea más grande que yo. Lo puedo tener en Rusia, pero no aquí. Entonces estaba cantado que les iban a robar 3 millones de kilómetros cuadrados. Y quien ha hecho rico a Estados Unidos es México. Pero además sin ninguna duda. O sea, pero a partir de 1846, efectivamente, 1870. Para colmo, otro general español, Bartolomé de Galvez, Bernardo de Galvez, es el que le tienen que dar las gracias de haber conseguido la independencia de la metrópoli. Sí, pero bueno, también trabajaban por intereses contra Inglaterra, ¿no? Entonces, vio ahí sí que es cierto que el problema es cuando tú te dejas conquistar una cosa. Pues tú te dejas conquistar una cosa porque no eres grande. Es decir, Estados Unidos puede llegar a México y tal, porque Estados Unidos se ha unido todos los estados
Ahora son 52 estados, ¿no? Se han unido todos los estados y es una potencia. Si tú eres, no voy a decir nombres de países porque tampoco quiero... Ellos no lo llaman países Mickey Mouse, ¿eh? Yo he trabajado con ellos en Sarajevo y decían, no, ahí en Centroamérica me lo decía un comandante. Porque bueno, procuro aprender de todo el mundo, me da un comandante americano. Me decía, no, y en Centroamérica hay que tener países pequeños, tienen que ser países, y llamaba países Mickey Mouse. Es decir, el interés es tener países pequeños, que tú cómo vas a querer tener un país desde México, que hablan el mismo idioma, tienen la misma religión y tienen la misma cultura, porque han pasado por el Inca Garcilaso, han pasado por Cervantes y por López. Desde Tierra del Fuego hasta arriba, ¿sabes? Sí. Pero bueno, vamos a poner hasta Estados Unidos y tú dices, bueno, no, vamos a hacer la doctrina Monroe, América para los americanos. ¿Cómo? Con la división, las particiones. Siempre hay que hacer particiones. Es decir, si tú quieres que un país sea más pequeño, lo intentaron con China, ¿eh? Con China en 1911, Estados Unidos, que ya estaba emergiendo de una manera brutal, Inglaterra y Francia se ponen de acuerdo para decir, oye, China es muy grande. Esto no podemos permitirlo aquí porque a la larga va a ser una superpotencia, como ha ocurrido. Como ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre? Están a punto de conseguirlo, porque una bonita guerra civil con dinero es relativamente fácil porque siempre hay alguien que está cabreado, ¿no? Estuvieron a punto de conseguirlo, lo que pasa es que en 1914 ocurre la Primera Guerra Mundial y ya se acaba esa idea. Lo que es China lo intentan luego también, ¿no? Lo que pasa es que con Mao y el comunismo pues hay mucho apoyo soviético, apoyo ruso. Entonces ya las cosas han cambiado. Pero sí que es cierto que Hispanoamérica, hombre, no merecía, y luego la historia que ha llevado, hablo a partir de 1821, de las guerras de la independencia. Desde luego Hispanoamérica no merecía, a partir de 1821, lo que ha tenido. ¿Que anterior no sería bueno del todo? Pues también, te lo digo. Pero hombre, lo que no puede ser que Chile y el general Pinochet, que Dios tenga en el infierno, apoye a Margaret Thatcher contra Argentina, que son sus vecinos, ¿no? Porque en esa guerra, como las Malvinas, Pinochet, como dijo Margaret Thatcher, los ingleses no saben cuánto le debemos a Pinochet. Pinochet fueron el gran apoyo, no solo logístico, sino también de inteligencia. También de inteligencia, porque sabían dónde salían, cuándo salían todos los aviones argentinos. Entonces, pues bueno, ahí siguen con sus problemas. Y luego, claro, si volvemos a la figura de Bolívar, cuando dice, bueno, el oro, bueno, es que Inglaterra se llevó a través de Cartagena de India, se llevó 40 toneladas de oro, que es más que las 2 toneladas que podía llevar un galeón aquí, ¿no? Entonces, muchas veces las ciudades americanas en 1820 estaban a la altura de París, Londres, incluso por encima de Madrid. Y estoy hablando de México, Ciudad de México, Cartagena de India, por supuesto Buenos Aires. Eran ciudades muy ricas con un nivel de vida altísimo. Entonces, ¿qué significa? Que bueno, que en 1821 tenían un gran nivel de vida altísimo y en 1930 estaban pasando hambre. ¿Por qué? Hombre, por todo, ¿no? Por todo me refiero, por toda la política que se fue llevando a posteriori y que se sigue llevando, creo yo. Ajá. Es una idea mía, ¿no? Bueno, pues hemos hablado un 10% de lo que íbamos a hablar. ¿Yo puedo emplazarte aquí para el otro día? Sí, claro que sí. ¿Seguro? Bueno, de los escritores españoles que apoyaron la alma, pues bien, oye, una duda antes de terminar, porque tengo dos entrevistas y la verdad que me encantaría seguir contigo también, esas cosas me apasionan muchísimo. ¿Saben de el cine a través de Amenábar? Porque el problema del cine, sobre todo el hollywoodiense, pero en España, por ejemplo, escritores, este no empuñó las armas, pero sí estuvo en un lado que creíamos que era el otro lado. Esa famosa frase que decía, venceréis pero no convenceréis, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, 12 de octubre del año. Sí, fue un 12 de octubre, el famoso... ¿La pronunció Unamuno o no la pronunció Unamuno?
Yo estoy convencido que Unamuno no dijo esa frase como tal. Y no dijo esa frase como tal porque... Estaba Millán Astray por allí. Porque, bueno, estaba Millán Astray. Algo ocurrió allí, es decir, algún rifirrafe hubo. Pero Unamuno no iba a hablar y esa frase no se recogió. Se recogió la de José María Pemán, se recogió los 3 oradores que tenían el micrófono, como tengo yo ahora. Pero Unamuno estaba aparte porque no pensaba hablar y él acompañaba, como rector de la universidad, acompañaba a doña Carmen Polo, ¿no? A Carmen Polo, a la mujer de Franco. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, hay un rifirrafe, es cierto que ahí pasa algo, empiezan a hablar de Filipinas, que es cuando se levanta Millán Astray, y bueno, pero nadie lo recoge. Los periodistas nacionales que habían allí, no hubo interés en recoger eso, no hubo interés por parte del poder, ¿no? Dijeron, oye, callaros de esto, vamos a sacar las fotos que hemos visto famosas de Unamuno saliendo de la mano junto a Millán Astray y de la mano de Carmen Polo. Pero ahí, eso es posterior, o sea, esa frase la recoge Luis Pinilla, que Luis Pinilla, y volvemos a meter a los ingleses aquí, Mira, la BBC, ¿no? Luis Pinilla trabajaba para la BBC, es decir, la BBC, cuando ve venir a gente de talento, estamos hablando de Arturo Barea, que escribe La forja de un rebelde, La ruta, La llama, estamos hablando de Luis Pinilla, estamos hablando de Manuel Chávez Nogales, para mí un autor de culto, Manuel Chávez Nogales, y... Entonces la BBC pues quiere fijar las cosas. ¿Y cómo lo fija? A su manera. Entonces él llama a su gente y tiene a su gente ahí trabajando, sobre todo españoles. Pero eso ya viene del siglo XIX con el famoso José María Blanco Guay, que también trabajaba para el Partido Laborista y crea el periódico El Español, que es el periódico que más se lee en Hispanoamérica y es a favor de la independencia. Ese es José María Blanco Guay, que es andaluz, que es de Sevilla. También lo quiero mucho en las lecturas. Pero Luis Pinillo le dicen, oye, ¿por qué no escribimos para la revista Horizon algo sobre la guerra civil? Esto ya es el año 37. Y entonces Arturo Barea publica un trocito de La forja de un rebelde, otros autores van publicando, que se llama La Legión. Arturo Barea habla de la Legión muy negativamente, lo pone como salvaje, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, era una manera interesada porque estamos hablando de que es el año 37 y que lo están haciendo desde Londres, ¿no? Y luego Luis Pinillo dice, oh, pues yo sé que en el año 36 hubo una historia ahí de Millán Astray con Unamuno, no sé exactamente lo que pasó. Y entonces ahí esa frase la pone él, la pone convenceréis, venceréis, pero no convenceréis, pero ni lo tenía escrito en su... Nunca escondió de que luchó en el bando que luchó. Bueno, Unamuno era un intelectual y Unamuno estaba descontento con todo el mundo, con tirios, con troyanos, porque luego ya tiene muchas historias, sobre todo con la defensa de amigos que fusila Franco, ¿no? Estamos hablando del 36. Luego ya él muere con un falangista en la mesita de noche, ¿eh? Él muere en el año 36, en diciembre, y quien está a su lado es un falangista, y su féretro lo llevan falangistas. Es curioso que el que estuvo al lado de Lorca antes de que se lo llevaran era otro falangista. Se refugió en la casa de Luis Rosales. Bueno, se refugió, conozco mucho al hijo de Luis Rosales y eso sí que, sí, lo conozco, es un gran amigo, lo saludo desde aquí, Luis, como dijiste, nos tenemos que ver ahora en septiembre, y bueno, él Ahí va a estar más seguro. Ellos intentaron salvar a Lorca y Lorca no quiso irse de Granada, es decir, Luis salvó a bastante gente pasándola de unas líneas a otras. Luego Luis Rosales no estaba allí, sino que estaba en el frente. Es verdad que eran falangistas, pero bueno, en la Ballena Alegre se reunían, la Ballena Alegre es un bar, era una cafetería de Madrid, que se puede ver, que ahora se llama James Joyce, antes era la Ballena Alegre, pues bueno, ahí se reunían y ahí podía estar, qué sé yo, Agustín de Foxá, que era falangista, Morland, un grandísimo escritor, Morland Michelena, Rafael Sánchez Maza, pero se juntaba con Alberti, luego llegaba Jiménez Caballero, que era falangista total, y tal. Cuentan que alguna vez estuvo Lorca ahí.
Bueno, se decían de todo, pero bueno, los poetas, tú sabes, se tomaban absenta y luego terminaban acostándose unos con otros, ¿no? No había, ahí no había falange ni había nada, ¿no? No, Margarita Manso, que era una de las sin sombrero, se casa con Alfonso Ponce de León, que era falangista, pero era un gran pintor. Era pintor de la barraca, el que hacía, y estaba con Lorca, era un tío guapísimo, era un actor de cine. Emilio Ladrén es amante de Lorca, pero luego se va en el 36. ¿Por qué le aconsejan a Lorca que se vaya de Madrid? No se lo aconsejan, no. Sánchez Nadal, Rafael Sánchez Nadal, que yo conviene leer, porque por el peligro que corría ya en Madrid. Es el último que... Pero no por los que de un bando, sino los del otro bando. Ellos se iban por celebrar su santo, él se iba a ir, siempre todos los años se iba por celebrar su santo y el de su padre. Su padre tenía muchísimo dinero, ¿eh? Las tres familias que integran era una familia, la familia de los García, la familia de los Roldán. Claro, hubo muchas rencillas personales, pero cuando digo mucho dinero, digo que en la Gran Vía, donde está la casa de todos, conocen la Gran Vía, por supuesto, mucha gente conoce la Gran Vía, en Madrid, que mira tú el valor que puede tener eso, en el centro de Madrid, el edificio que está enfrente de la Casa del Libro, donde está el lado de Telefónica, todos esos campos, toda esa zona era suya, ¿sabes? Él tenía 3 casas aquí. Aparte de la riqueza, la explotación de la Plaza de Toro de Granada, remolacha, etcétera, etcétera. Y luego todos los problemas que tenía por una finca, acabas de hablar de los García, ¿no? Y de los Alba, los Bernarda, la casa de Bernarda Alba. Pero bueno, él venía a celebrar el santo y Martínez Nadal, Rafael Martínez Nadal, le aconseja que no se vaya. Y es la última persona que lo ve en Madrid, en una cafetería que está cerca de Atocha, y lo despide ahí en Madrid. Lo que saltó, iba a ver después las venganzas personales. Sí, aparte él se encuentra, tiene la mala suerte, según cuenta él, García Lorca, a la familia, dice, sí, me despide Rafael Martínez Nadal, que luego fue profesor y catedrático en una universidad americana, y me despide y tal, me ha dicho que me ha aconsejado quedarme allí, pero bueno, yo me voy a quedar aquí, en Granada, yo creo que estoy más tranquilo aquí y tal, pero en el tren se encuentra con Ramón Ruiz Alonso. Ramón Ruiz Alonso no es falangista, por supuesto, es diputado de la CEDA y es tipógrafo, ¿sabes? Los tipógrafos, había 2 tipos de tipógrafos, Pablo Iglesias e impresores que se iban a un lado y este hombre que tenía más pinta de pistolero que de otra cosa, era un tío fornido, no era muy alto, pero era muy fornido. Ramón Ruiz Alonso se lo encuentra y lo ve. Y dice, joder, yo lo vi y como hablaba Lorca, que desgraciadamente no tenemos su voz, pero Lorca tenía que ser avasallador de atractivo, hablando, tocando, y lo ve. Y entonces es Ramón Ruiz Alonso, 3 Castros, los que se juntan y van a ver al comandante Valdés, que es el que se queda como muy jefe. Amigo de los Roldán, muy amigo de los Roldán, claro. Y llegan y terminan sabiendo que está en casa de los Rosales. También es verdad que no tomó muchas precauciones Lorca porque salió a comprar tabaco, se le vio por la calle, entonces ya sabían que estaba allí. Y no había ningún hombre en casa. Yo creo que si Luis Rosales y el hermano de Luis Rosales, que era el jefe de Falange en Granada, están allí, eso no hubiera ocurrido. Eso no hubiera ocurrido, además se dieron mucha prisa en fusilarlo. Horacio Roldán, que bueno, que en el Perdón habría varias personas, está Horacio Roldán, el Tres Cantos ¿cómo se llama? Tres Castros. Tres Castros, perdón. Que se vanagloriaba de que dio 5 tiros en su parte. Sí, el culo decía, sí. Bueno, le hablaba que era un bujarrón y que no tal. Pero bueno, es una pérdida porque yo creo que García Lorca es el mayor poeta del siglo XX, por lo menos en castellano, con diferencia, ¿no? Y aparte, bueno, toda la generación, lo que pasa es que una muerte como esa, pues claro que es verdad que te lleva a los altares, y Luis Rosales siempre tuvo sobre él, pues ese... hay un libro que
que también recomiendo, de Félix Grande, que se llama La calumnia, que es que todo el mundo intentó calumniar a la familia Rosales, y eso no es posible, ni es cierto, ni es verdad. O sea, nadie... Rosales llegó a coger por el cuello a Ramón Ruiz Alonso, y el comandante Valdés le dijo a Rosales: vete de aquí porque tú vas a ser el siguiente en ser fusilado, y lo sacaron por la fuerza. Es decir, Luis Rosales hizo mucho más que cualquiera de los que se escondieron, que luego todo el mundo se echó al lado de la izquierda, pero cuando tuvo miedo no salió allí. Nadie entró en el gobierno militar de Granada, nada más que los dos hermanos Rosales. Y uno de ellos, Luis Rosales, cogió por el cuello a Ramón Ruiz Alonso, que entonces tenía mucho poder porque fusilaba a la gente. O sea, que más poder que eso no se puede tener. O sea, Valdés era gobernador militar de... No, Ramón Ruiz Alonso era de la Ceda, Sí, pero claro, Valdés era el gobernador militar. También hay ahí un teniente coronel de la Guardia Civil, que era el que había denunciado a Lorca por el famoso romance de la Guardia Civil. Pero bueno, yo creo que Federico García Lorca pues merece estar en los altares. Su cuerpo no se ha encontrado, no creo que se encuentre, porque no creo que esté en el barranco de Biznar. Yo creo que lo sacaron de allí. La familia fue, dicen que pagó dinero a un comandante que veía allí y para que le indicara el sitio, y les permitieron sacarlo. Se lo llevaron a un camposanto. Cuentan, bueno, porque ya son leyendas urbanas, que puede que fuera Argentina. Yo no lo creo, yo creo que se quedó en Granada, pero bueno, la familia no ha querido desenterrarlo. Yo ver el cadáver, esa bella calavera, como decía, escribía el mismo Lorca para otro, para el Camborio, para otro, en sus poemas, para otras personas. Ver esa bella calavera no creo que sea bueno para nadie. Él quizás debía ser un tío muy valiente, porque la casa de Bernarda Alba representaba los problemas de las tres familias. La familia que se casaban primos o entre sí, pero para, de alguna forma, ampliar un poder económico. Pero un poder económico en el que cada uno quería ser más rico que el otro. Y utilizar el nombre de la Salva, de los Alba, que fue la postre enemigo, Horacio Alba, pues que eres tú, uno de los que empuñaron, pues se equivocó. Es que yo creo que en su mentalidad y en la mentalidad de entonces, un hombre de los años 20, el hombre de los años 20, no, los años 30 cambian muchísimo. Bueno, surgen los totalitarismos, pero los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, la gente dice: bueno, ya hemos tenido una guerra mundial, han muerto 20 millones de personas, Europa ha quedado devastada, ya esto no puede ser, seguro que ya no ocurre nada. Y llegan los locos 20, ¿no? Y por eso surge también la generación del 27, ¿no? Que surja una generación de ese calibre. Porque es que todos eran de un nivel brutal, ¿no? Bueno, igual que fusilan a Lorca en el 36, fusilan a José María Hinojosa, ¿no? Los anarquistas, ¿no? Los que llevaban mono y pistola, los fusilan en Málaga, a él y a su padre. Pedro Muñoz Seca, no se ve. Luis Rosales siempre cuenta que dice: a mí me destrozaron y yo a partir de ahí estuve muerto. Que es que en el mismo mes matan, tiran por el Tajo de Ronda a su catedrático, a Joaquín Amigo. 512. Bueno, mucho, pero bueno, yo me fijo en a la gente le duele igual, yo siempre digo lo mismo, el que cae ahí, el dolor es el mismo, ¿no? Pero Luis Rosales dice: pues bueno, me matan a mi profesor, a mi catedrático, al hombre que me ha hecho escritor, a Joaquín Amigo, y me matan a mi gran amigo, que es García Lorca, pero es que me los matan uno y me los matan los otros, ¿no? Y entonces, bien es cierto que luchó por Falange y luego fue a Burgos, donde están los grandes, ¿eh? Está Torrente Ballester allí, trabajando en comunicación, está también, pues ¿cómo se llama este hombre, este gallego, que yo lo quiero mucho, el del Año del Cometa, el autor del Año del Cometa, Álvaro Cunqueiro, está Álvaro Cunqueiro, para mí, como siempre digo, un no premio Nobel, un tío que se merecía el Nobel, y bueno, ellos están trabajando para los nacionales.
Y aparte, pues bueno, en el otro lado está que a nivel internacional, pues bueno, se mueven muchísimo mejor con la famosa Federación de Escritores Antifascistas y tal, ¿no? Pero sí que son unos tiempos bastante convulsos y la historia de Lorca, hombre, está muy escrita, pero yo creo que todavía se puede escribir más y todavía se puede hablar más y sobre todo no olvidarlo, no olvidarlo. Bueno, pues te emplazo. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Yo me voy hasta el 29, estoy aquí. Hasta el 29, pues para el 29 quedan 3 días. Pues tú. Sí, Yo sí. estoy aquí, De todas maneras, si no lo hacemos aquí, porque tendría que ver la agenda de todos los compromisos que hay para tú entender. tranquilo, El 29 que cae en... el 29 será el viernes, ¿no? Claro, ese día que te va, tenemos 27 y 28. Bueno, de todas maneras, yo te lo comunico fuera de mi... Bueno, 27, 28, 29, me voy al 30, ¿vale? Vale. Pues nada, te despido con esta escena de la batalla de Rocroi con la que hemos empezado. Se la queda un montón de escritores, más Miguel Hernández también. Sí. No sé si empuñó las armas. Sí, Miguel Hernández estuvo en el 5º Regimiento y tiene sí empuñó las armas y era el que la casa de Vicente Alessandre estaba justo da la ciudad universitaria, la famosa casa de Belintonia, que ahora la ha comprado la Comunidad de Madrid, esperemos que hagan la casa de la poesía. Y él era el que iba por los libros y por las cosas de Vicente Alessandre que se habían quedado allí en una casa que ellos hablan totalmente destrozada y tal. Sí que, y estuvo en el 5º Regimiento, luego ya lo sacan del 5º Regimiento y es verdad que lo hacen como una especie de comisario político. Él va también a Valencia, a la conferencia de escritores antifascistas, pero sí es un tío valiente. Para mí Miguel Hernández sí debe estar entre los escritores en la batalla. Yo creo que sí, es un tío valiente. Soldado antiguo de la vanguardia, dice ahí el capitán. Soldado nuevo de la retaguardia. Bueno, porque ahorita... No había otra, ¿eh? Los antiguos, adelante. Si no, se pierde la batalla. Gracias, nos vemos. Ya hablamos tranquilamente fuera del micrófono, ¿vale? Vale. Gracias. Un placer estar aquí. ¡Ostras!